puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Ojalá usted tenga el cuaderno allí, pueda tomar atenta nota de lo que vamos a explicar a continuación. Bueno, a nosotros nos han hablado mucho de Dios, ¿no? Y uno escucha muchas cosas de Dios. De hecho, hay gente que tiene un concepto de Dios errado y equivocado. Piensan que Dios es el genio de la lámpara que se aparece a concedernos deseos, ¿no? Entonces, prácticamente Dios se convierte como en un esclavo que tiene poder y que nos tiene que complacer. Eso es totalmente incorrecto. Dios no complace deseos. Dios lo que realiza son propósitos. Él no complace deseos. Hay deseos que son caprichosos de mi corazón y que si Dios los hubiera complacido me hubiese metido en problemas. Hay gente que ha orado por cosas y Dios no se las dio y se enojan con Dios. Tienen un disgusto con Él, se enfadan, se alejan de Él y no saben que Dios no se los concedió por evitarles un daño mayor. Recuerde que en el Padre Nuestro, siempre me remito al Padre Nuestro cuando hablamos del pedir, el Padre Nuestro es la oración modelo. De hecho, el Señor la dejó no para que nosotros la repitamos usando vanas repeticiones como dice la palabra, sino que la tomemos como un ejemplo de una oración que contiene todo lo que debe contener una oración. De hecho, esta oración se divide en peticiones para el ser humano y se divide también en peticiones sobrenaturales de adoración y de alabanza a nuestro Dios. En el Padre Nuestro me llama muchísimo la atención lo que la palabra dice acerca del pedir a Dios. Y dice el versículo 8 de Mateo capítulo 6. Acompáñeme para que entendamos un poco la soberanía de Dios. Mateo capítulo 6 versículo 8 dice: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. He sido siempre enfático en decirles que una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo necesito. Son cosas muy distintas y son cosas muy diferentes. Una cosa es lo que yo creo que necesito y otra cosa en realidad lo que Dios sabe que yo necesito. Ahora, ¿qué es que Dios sea soberano? Soberanía quiere decir que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Apúntelo por favor. Soberanía significa que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Él es soberano. De hecho, le voy a contar un pasaje que me habla de su soberanía para cumplir sus propósitos. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, usted conoce la historia mejor que yo, Él nace en un humilde pesebre, esto es bíblico. Y la Biblia dice que vinieron unos hombres a visitarlo desde el oriente.
Lo que es bíblico es que estos hombres, la Biblia dice que eran magos, y la palabra mago en otras versiones se traduce como sabios. Era gente que venía del oriente, era gente que conocía la astronomía, que es muy diferente a la astrología. Eran hombres que sabían el movimiento de los astros. Posiblemente estas personas habían oído hablar de un nacimiento del Mesías por la influencia de Daniel. Recuerde que Daniel estuvo en Babilonia, Daniel fue llevado por Nabucodonosor a un país extraño, una cultura extraña, pero Daniel siempre se mantuvo firme y logró influenciar desde las altas esferas a esta sociedad. Ahora, veamos algo de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre la creación. Vamos a ver cómo es Dios soberano sobre la creación. Mateo capítulo 1 me habla acerca de cómo el niño Jesús es concebido a través del Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 2 me habla de unos personajes que vienen caminando. La Biblia no dice que son tres. En ninguna parte usted va a encontrar que son tres, ni tampoco va a encontrar que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso no es bíblico, eso es inventado por el hombre, pero la Biblia sí nos dice que ellos traían tres tipos de presentes: incienso, mirra y oro. Esto sí es bíblico. Ahora, como son tres tipos de presentes, creemos que son tres. No han podido ser 10 con tres tipos de presentes. Ahora, ¿qué sí dice la Biblia? Dice la Biblia lo siguiente. Mateo capítulo 2 versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La Biblia no dice nada más acerca de ellos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Vieron una estrella. Resulta y pasa que Dios, como es soberano, utiliza una estrella para guiar a estas personas. El objetivo de esta estrella era mostrarles el camino a estos que venían a adorar al Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Que el hecho que Dios guiara a los magos por medio de una estrella muestra que Dios es ¿qué? Soberano sobre la creación. Escúcheme algo más de la soberanía de Dios que me parece espectacular. Había un profeta llamado Jonás. Y Jonás no le quería hacer caso a Dios. Dios le había dicho, vaya y predíqueme a un pueblo, a unas personas que viven en una región que se llama Nínive. Y Jonás no quiso, y Jonás estaba terco, como a veces somos nosotros, tercos con Dios, que no queremos hacer caso. Así que Dios utilizará lo que sea para cumplir su soberanía. Si Dios tiene, escúcheme esto, Dios tiene que mover la naturaleza para que tú y yo le obedezcamos, lo hará. Es muy fácil y es muy sencillo. Si Dios tiene que utilizar ríos, tempestades, inundaciones, si Dios tiene que mover la naturaleza para que el corazón del hombre se ablande, lo hará. Ahora, en el caso de Jonás, Jonás hace lo del vivo bobo. Toma la decisión de huir de Dios. Toma la decisión de irse lejos, supuestamente, al lugar donde Dios le había dicho que se fuera. Así que Dios le dice, ve a Nínive, y él compra un boleto en un barco y se va al lugar opuesto, a Tarsis. Haga de cuenta que Dios le dice a usted, vaya al sur, a Jamundí, y usted toma la decisión de irse al norte, a Jumbo. Pero a continuación, ¿qué ocurre? El barco se viene a pique, se está hundiendo, y descubren que por causa de Jonás es que el barco se está hundiendo, y ellos, después de darle oportunidad a Jonás de que se arrepienta, no hay de otra sino echarlo al mar. Entonces acompáñenme al libro de Jonás, por favor, capítulo 1, versículo 15. Y dice la palabra del Señor, y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor inmediatamente. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ahora, aquí viene la soberanía de Dios sobre la creación. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué utilizó Dios para corregir el camino de Jonás? Un pez. Un pez. A veces la gente dice que es una ballena. Pues no sabemos si es una ballena, porque realmente una ballena no es un pez, es un mamífero. Entonces, sea ballena o sea lo que sea, se lo tragó.
¿Quién le ordenó a ese pez estar en el punto indicado para tragarse a Jonás y no masticarlo y no dañarlo? Dios. Porque Dios es ¿qué? Soberano. Recuerde siempre esta palabra. Dios es ¿qué? Soberano. Dios tiene el control de la creación. ¿Por qué Dios tiene el control de la creación? Porque Dios la hizo. Porque la creación le pertenece al Señor. Veamos otro ejemplo de la soberanía de Dios sobre la creación. Marcos capítulo 4, versículo 35, me habla de una gran tempestad. Los discípulos del Señor estaban en una barca con Él, y Él les había dicho, pasemos al otro lado, vamos a cruzar. Tenían que cruzar el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago, pero por su inmensidad es considerado un mar. No tiene agua salada sino dulce, pero es gigantesco. Así que ellos se suben en la barca, pero en medio del punto A al punto B se levanta una tempestad. Y ellos creen que se van a morir. Recuerde que usted no puede olvidar en medio de la tormenta lo que Dios le ha dicho en la paz. Dios te ha dicho te voy a prosperar. Y puede que a partir de que Dios te dijo que te iba a prosperar, te vino una mala racha. Se te cerraron las puertas, te quedaste sin empleo, vino un tiempo de escasez. No olvides en la tempestad lo que Dios te ha dicho en la calma. Puede que Dios te haya dicho que vas a ser padre, que vas a ser madre, y puede que ni siquiera tengas una pareja, y puede que nadie se esté fijando en ti, y puede que al parecer no le gustes tanto al sexo opuesto, no seas una persona llamativa, pero si Dios te lo ha dicho, Dios lo cumplirá. Entonces nosotros a veces olvidamos lo que Dios nos ha dicho en la calma. ¿Y qué ocurre con los discípulos? Dice el versículo 36 de Marcos capítulo 4. Despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Voy a leerlo el 35, discúlpenme. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Esta es la palabra clave. Les dijo, pasemos al otro lado. Versículo 37, pero cuando se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Él como estaba durmiendo. A veces sentimos que Dios está durmiendo, que Dios es indiferente o que Dios está lejano a mí. No, Él tiene el control de todo porque Él es ¿qué? Soberano. Él ya sabía que se iba a levantar una tormenta, Él ya sabía que los vientos iban a ser muy fuertes, que las olas se iban a meter dentro de la barca, pero Él ya les había dicho a ellos, pasemos al otro lado. ¿Esto cómo se llama? La soberanía de Dios. Si Dios te ha dicho a ti en tu ser interior, en esa voz audible dentro de tu ser, te ha dicho que Dios va a rescatar a ese hijo, a esa hija de las drogas, si Dios te ha dicho que va a sanar tu hogar, si Dios te ha dicho que te va a bendecir, te va a prosperar, si Dios te ha dicho que te va a sanar, no lo olvides cuando estés cruzando la tempestad. Y estos hombres se sintieron atemorizados. Pero una vez más el Señor hace uso de su soberanía sobre la tempestad. Versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Solo dijo dos palabras, calla, enmudece. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Sabe que usted, siendo hijo de Dios, usted puede orar a Dios para que Dios lo favorezca a usted con la creación? Usted puede pedirle al Señor, si usted está cultivando algo y hace rato no llueve, usted puede orar a Dios y decirle, Señor, envía la lluvia, y Dios la envía. Dios puede enviar lo natural, puede hacer uso de los recursos naturales para favorecerte a ti. De hecho, en la Biblia hay una historia de un profeta llamado Elías. Elías estaba en un tiempo de hambruna, había mucha hambre en ese tiempo, y Elías tenía hambre, se había secado los arroyos, el pueblo estaba pasando un tiempo de prueba por causa de su desobediencia a Dios. Y a mí me llama mucho la atención cómo Dios
siempre tiene el control de todas las cosas. Yo quiero que te lo metas en el corazón. Dios tiene el control absoluto de tu vida. Dios sabe qué va a hacer el día de mañana. Dios ya tiene una respuesta para mañana. Dios ya tiene una salida. Dios ya tiene para ti la provisión. Ahora, ¿qué pasa con el profeta Elías? Me llama muchísimo la atención estar en un tiempo de hambruna, estar en un tiempo de hambre, pero como Dios es soberano, mire lo que Dios le dice a Elías. Acompáñame por favor a Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, era el rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué le estaba diciendo el profeta? No va a volver a llover, no va a llover en la tierra, porque usted, rey, está haciendo lo malo, y usted está llevando el pueblo a hacer lo malo, están adorando a Baal, y entonces Dios está tan furioso que va a cerrar la lluvia. Aquí vemos que el Señor Jesús tenía autoridad para reprender el viento y el mar, pero aquí vemos que Elías tenía autoridad para declarar que no iba a volver a llover. Y Elías le dice al rey: no va a volver a llover en estos años, sino por mi palabra. Realmente no llovió durante 42 meses, 3 años y medio. Y vino palabra de Jehová diciendo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. La instrucción de Dios: beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, y pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué ocurre aquí? Elías se esconde del rey y se va para un lugar apartado. Dios le dice: vete, ahí hay un arroyo, vas a tomar de esa agua era limpia. Pero lo curioso de esta historia es que como Dios es soberano, va a mandar a cuervos que le lleven pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. La primera vez que se menciona una hamburguesa, pan y carne. Y lo curioso de esto es que son animales que vienen a traerle a un profeta la comida. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Yo quiero que usted se lo meta en el corazón. Dios es ¿qué? Soberano. Él manda. Él tiene a su disposición la creación entera. Él dice y se hace porque es soberano. Este hombre no tenía cómo ser alimentado, sin embargo, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo: tranquilo, yo te voy a enviar unos animales que te den allí de comer. Y fue tremendo, versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Eso cómo se llama? La soberanía de Dios sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre lo que Dios mismo, ¿qué? Hizo. Por eso si Dios dice que el mar se abre para que pase su pueblo, se tiene que abrir. Por eso cuando Josué ora para que el sol se detenga, no se oscurezca en medio de una batalla, eso ocurre. Y en la Biblia usted va a ver muchos eventos donde la creación se sujeta a su creador. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Entonces el primer punto que quiero dejarte claro es que Dios es soberano ¿sobre qué? Sobre su creación, sobre la naturaleza, sobre las estrellas. Aquí vimos un ejemplo sobre una estrella, sobre los cuervos, sobre el mar y la tempestad, sobre un pez que se traga a Jonás. Dios es ¿qué? Soberano. Dios es el dueño de todo, Dios manda sobre todo, Dios es el único que tiene dominio, autoridad y control absoluto sobre todo. Tú y yo solo somos mayordomos de la creación del Señor. Ahora, Dios también es soberano sobre reyes. No solo es soberano sobre la creación, sobre su naturaleza, sino que me llama muchísimo la atención que el Señor hace lo que quiere, Él es el que pone y Él es el que quita reyes. ¿Por qué? Porque es soberano. Si usted tal vez está pasando un momento de dificultad sobre alguien que está por encima suyo y le está haciendo la guerra y tiene más poder que usted, no se preocupe. Dios es ¿qué? Soberano. Dios puede mover lo que tenga que mover para que tú y yo seamos ¿qué? Bendecidos. No importa que esa persona tenga un mayor nivel de influencia, no importa que esa persona
tenga más poder, tenga más dinero, tenga más fama, tenga más prestigio. Por encima de Dios no vive absolutamente nadie. Nadie vive por encima del Señor. Nadie. Ahora, el Señor, para cumplir su palabra, tuvo que mover a un emperador llamado Augusto César o César Augusto. Recuerde que todos los emperadores romanos se les decía Césares. ¿Cómo ocurre esto? El Señor hace que este emperador haga un censo para que se cumpla la palabra de Dios, porque el Señor Jesús tenía que nacer en Belén. Belén era el pueblo más insignificante de toda Palestina, pero en la Escritura decía que el Mesías, el Redentor del mundo, iba a salir de lo más pequeño, de lo más insignificante de Palestina, pero José y María no vivían en Belén. Así que para que esto ocurriera, Dios tocó el corazón de un César, y este César, sin saberlo, promulgó un edicto, promulgó un censo que tenía que toda persona volver a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios moverá reyes, Dios moverá gente importante, Dios traerá contactos de oro, gente que ni siquiera tú conoces. Dios lo va a usar para bendecir tu vida y para llevarte a otra dimensión y a otro nivel cuando tú entiendes que Dios es soberano. Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas capítulo 2. Entonces el primer punto, Dios es soberano sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre la creación, sobre todo lo que Él hizo, Él es soberano. Punto número 2, Él es soberano incluso sobre los reyes de la tierra. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, iba a haber un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué hizo el Señor? Movió a un emperador, llamado César Augusto, Augusto César, para cumplir las Escrituras. Se tenía que cumplir las Escrituras, que de Belén, de algo pequeño, iba a nacer el Cristo, el Hijo de Dios, de algo insignificante, iba a nacer el Hijo del Dios Altísimo. Entonces Dios moverá reyes y quitará reyes para bendecir tu vida. Acompáñeme por favor a Daniel, el libro de Daniel. Aquí me habla la historia de un rey llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor se creía muy poderoso, y un día Dios le llama la atención a Nabucodonosor y le dice a Nabucodonosor: si tú no cambias, entonces te va a venir la consecuencia de tus malos actos. Porque es que Dios está por encima del presidente de esta nación. Dios tiene más poder que Vladimir Putin. Dios tiene más poder que Donald Trump. Dios tiene más poder que las familias más ricas de la tierra. Porque Dios es ¿qué? Soberano. Entonces Dios quitará y pondrá reyes según su propia voluntad. Y si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios y estás siendo atropellado por una injusticia, ve al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Daniel capítulo 4 me habla de Nabucodonosor y me habla de cómo Dios le advierte. Y dice el versículo 27, está Daniel hablando con el rey acaba de tener un sueño de cómo va a ser cortado y quitado de su reino. Entonces en el versículo 27 le dice Daniel al rey: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué le dice el profeta Daniel al rey Nabucodonosor? Mira, rey, comienza a hacer buenas cosas con los oprimidos. Tal vez el cambiar de actitud, rey, prolongará la misericordia de Dios. Pero
A Nabucodonosor le ocurre como a muchos de nosotros que no escuchamos consejo. Y dice el versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Versículo 29, al cabo de 12 meses, ¿cuánto tiempo le dio Dios de plazo después de que lo exhortó? 1 año. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, mire cómo era de altivo el rey. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Se estaba él autoalabando, está diciendo, wow, esto que yo he construido es formidable. De hecho lo era. Los jardines colgantes de Babilonia era una cosa fantástica. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre los hombres, y lo da a quien él quiere. Entonces le viene palabra del cielo y le dice, no quisiste entender por las buenas, ahora te va a tocar por las malas. Tú vas a comer con las bestias del campo. De aquí en adelante tu comida será lo que comen las bestias del campo, los bueyes. Te van a apacentar por 7 tiempos. Tal vez estos 7 tiempos pueden haber sido 7 años. Son tiempos, son periodos, 7 tiempos. Y dice, no te será levantado el castigo hasta que. Lo bueno de Dios es que Dios es soberano, pero Dios también es misericordioso. Hasta que reconozcas que Dios, el Altísimo, tiene el dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Al parecer queda loco, queda demente, y dice, y comía hierba con los bueyes. ¿Qué hacía Nabucodonosor? Pastaba como un buey, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo le creció como plumas de águila. Mire, para que el pelo le crezca como plumas, y dice, y sus uñas como las uñas de las aves. O sea, asumo yo que 7 tiempos son 7 años. Pero mire lo bonito de este pasaje, versículo 34. Mas al fin del tiempo, está escribiendo Nabucodonosor, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. ¿Qué hizo Nabucodonosor al final de esos 7 años tal vez? Alzó sus ojos al cielo, y se le devolvió, ¿qué? La razón. Permítame, por favor, decirle algo supremamente importante. Cuando yo veo en la calle habitantes de calle, mendigos, cuando yo veo gente loca en la calle, dementes, mi oración siempre es, Señor, devuélveles, ¿qué? La razón. ¿Cómo se la devolviste a quién? A Nabucodonosor. Él estaba como un animal, él estaba pastando como un buey, desnudo, su pelo largo, sus uñas largas, pero dice, hasta que miré al cielo, y la razón me fue, ¿qué? Devuelta. Muchas veces estamos viviendo las consecuencias de no hacerle caso a Dios. Pero lo maravilloso de Dios es que Dios no quiere que nosotros estemos allí siempre, porque nos ama. Él no se complace en ver sufrir a la humanidad. Ahora dice, hasta que mi razón me fue devuelta, dice, y bendije el Altísimo. Ya no era tan altivo como era antes de entrar al proceso. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, y mire lo que dice, cuyo dominio es sempiterno, y su poder, su reino, por todas las edades. ¿Qué es sempiterno? Para siempre. Nabucodonosor reconoció y dijo, el dominio de Dios es para siempre, sempiterno, y su reino por todas las edades. O sea, yo soy simplemente un rey en comparación con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace
según su voluntad. ¿Cómo se llama su voluntad? Su soberanía, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, él está reconociendo. Nabucodonosor dice, él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, volvieron a mí, porque hasta la dignidad la había perdido. Y mis gobernadores y mis compañeros y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Qué pasó? Dios tuvo que quitarle el reino, se convirtió como un animal, ahí siendo un animal reconoce que él no es nada, reconoce que Dios es el que quita y el que pone, pero como Dios es tan bueno, Dios le regresa el reino y le añade más grandeza. Ahora él va a volver a reinar, pero no con la altivez, no siendo un agrandado como antes, sino ya desde la humildad. Versículo 37, termina diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son ¿qué? Verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y termina el rey esta escritura. Él puede humillar. ¿Por qué razón? Porque Dios es ¿qué? Soberano. Él hace lo que quiere con la naturaleza, con la creación, con los animales, con los vientos, con las aguas, pero también Él hace lo que quiere con los seres humanos, porque somos hechura suya, porque somos hechos por Él. Por eso Él puede hacer lo que quiera con mi vida. Él puede hacer lo que quiera con esta ciudad. Si Él tan solo lo deseara y Él tan solo lo quisiera, destruiría este país con solo tronar sus dedos. Lo destruiría. Acabaría con absolutamente todo. No quedaría piedra sobre piedra. Pero es su amor lo que lo detiene. Ahora, Él también es soberano. Lo hemos visto en la creación. Lo hemos visto en los reyes. Él quita y pone reyes, pero también Él es soberano para protegerte, aunque el diablo te quiera matar. Al niño Jesús, cuando estaba niño, lo querían asesinar. Se levantó un rey llamado Herodes. Herodes estaba lleno de envidia, de celos. ¿Cómo así que vienen unos magos a buscar al rey de Israel, si yo soy el rey? Y él lo quería asesinar. Pero le quiero contar una cosa. El diablo no te puede tocar a menos que Dios lo permita, porque el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para hacerte mal a ti. Él no te puede tocar si Dios no lo permite. Ahora, cuando Dios lo permite con un fin y un propósito bueno. ¿Qué pasó aquí? Mateo capítulo 2, versículo 13. Recuerde que los magos ponen en alerta a Herodes. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá, hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. José, María y el niño fueron desplazados de la violencia. Huyeron. Tuvieron que coger sus cositas y salir en medio de la noche, porque fue avisado por un ángel que Herodes lo iba a matar. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aunque Herodes lo quiso matar, no pudo. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Soberano. Quiero sembrarte un principio en el corazón hoy. Tú te vas a morir el día que Dios lo haya decidido.
¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Soberano. En la iglesia tenemos un hermano, él ya es un hombre adulto, y él cuenta esta historia. Cuando él estaba niño, su mamá le detectaron cáncer. Y el médico le dijo a la señora, le voy a dar un consejo, distribuya a sus niños en su familia porque usted muy pronto va a morir. Y la señora, obviamente, pues angustiada por este tema, fue a donde unos tíos, unos primos, y fue llevando sus hijitos en diferentes lugares. Tenía varios hijos. ¿Sabe qué es lo sorprendente de este asunto? La señora no ha muerto todavía. Han pasado 40 años tal vez, y ya sigue viva. Al cabo de unos 5 o 10 años los hijos regresaron donde la mamá. Sí, el médico le dijo que iba a morir, pero el que tiene la última palabra es ¿quién? Dios. Porque Dios es ¿qué? Soberano. Métete eso en el corazón. Dios es ¿qué? Soberano. Él hace lo que quiere por encima de lo que sea. Por eso un pésimo negocio para nosotros como creación de Dios es pelear con su voluntad. Es un pésimo negocio porque la voluntad de Dios se cumple o se cumple. Ahora, acompáñenme rápidamente a Job. En el libro de Job, la Biblia dice que había un hombre llamado Job que agradaba a Dios. Sin embargo, el diablo lo va a tocar. Pero lo que me llama la atención es esto. Job capítulo 1. Dice el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Recuerda que Satanás es un ángel y se tiene que presentar ante Dios y le tiene que rendir cuentas a Dios porque es un ángel, es una creación, no fue creado como un diablo, pero fue creado como un ángel que luego se rebeló. Y Dios dice, y se presenta. Voy a leerlo del 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Todos los ángeles se tenían que presentar. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces Satanás cizañoso le dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, le está diciendo, pues claro, pues cómo no te va a temer. Porque aquí le da la razón. No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Tenía 3 anillos de seguridad. Él, su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Qué dijo Dios? Hágale, tóquelo. Y le voy a demostrar que si aun cuando usted lo toca, ese hombre me sigue adorando, me sigue buscando y me sigue amando sin importar que le quitemos todo lo material. Vaya, le doy permiso, toque todo lo material, no lo toque a él. Luego el diablo le quita todo lo material, vuelve a donde Dios y vuelven a tener la misma conversación y Satanás le dice, no, pero déjame tocarle la salud y verás si blasfema. Y Dios se lo autoriza. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Vamos a terminar allí por hoy. En una próxima oportunidad seguiremos con esta palabra acerca de la soberanía de Dios. Dios te bendiga. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo.
La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.